Es una muy buena noticia que Maduro ya no esté. Es lo primero. Maduro realmente era una persona que producía gran daño no solamente a Venezuela, sino a toda la región. Y yo diría, bueno, no está Maduro, primero. Segundo, es un régimen bastante menos, digamos, autocrático de lo que era el anterior, o autoritario de lo que era el anterior, en el sentido de que se sienten con jefe. No nos llamemos a engaño, allá no volvió la democracia todavía. No nos llamemos a engaño, allá no ha vuelto la institucionalidad todavía. Tenemos un régimen distinto, radicalmente diferente del anterior, porque lo es, pero es un régimen no democrático, no plenamente institucional, y sobre el cual, diría yo, y quiero ponerlo sobre la mesa, nadie se atrevería a decir que va a haber garantías legales y garantías todavía de cumplimiento de la ley. Significa una inmensa oportunidad, por supuesto, para Venezuela, pero también para Colombia. Y yo les digo, si yo tuviera que hacer un ranking de los upsides que tiene Colombia o de las oportunidades de mejora veloz, rápida, que tiene Colombia de aquí en adelante, Venezuela estaría muy arriba. Si Venezuela realmente tiene una economía y una institucionalidad aceptable, para Colombia puede significar realmente la gran senda de crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer los colombianos versus Venezuela? Yo diría, tenemos que verlo como una gran oportunidad, verla con cautela. Tenemos que asegurarnos que pasen cosas que todavía no han pasado. Si a mí me dijeran qué pueden hacer las empresas allá, yo diría, pueden exportar y ojalá garanticen que les pagan por delante. Ustedes me dicen, alguien me preguntara, ¿debo ir y comprarme una empresa y montar una empresa? Yo te diría, tienes que mirar con mucho cuidado el tema regulatorio, y tienes que mirar con mucho cuidado el tema cambiario, y tienes que mirar con mucho cuidado el tema de seguridad, y tienes que mirar con mucho cuidado el tema normativo, y luego toma la decisión de si quieres irte y ubicarte allá. Los venezolanos recuperaron la sonrisa. Es una frase que me ha dicho un colega venezolano que me resonó el corazón, porque significa que del otro lado de la frontera hay un gran entusiasmo por todo lo que ha venido ocurriendo, que es de público conocimiento. Pero más allá del entusiasmo, yo creo que estamos en una etapa que yo he denominado de optimismo cautelar. Significa que hay entusiasmo de ese lado de la frontera y también de este lado de la frontera en muchísimos sectores que despuntan en la economía colombiana. Debe ser tenido en cuenta a la hora de tomar esas decisiones en materia de inversión y de expansión en Venezuela, que es lo que hemos venido observando en el terreno. Primero, ocurrió lo que ocurrió y Venezuela ha tomado unas decisiones muy importantes, como son un cambio fundamental en la ley de hidrocarburos y de petróleo para exploración y explotación petrolera. Dos, un cambio fundamental en la ley de minería que busca atraer inversión a lo que se denomina la Franja del Orinoco, en donde parece haber grandes reservas de tierras raras y minerales claves para la transición energética. Y quienes hablan de que hay níquel, cadmio, y que incluso las cantidades y calidades resultan ser mejores y superiores a aquellas que tiene Ucrania, para dar simplemente una referencia. Eso entre varias modificaciones de carácter institucional normativo que vienen ocurriendo en Venezuela. Los Estados Unidos han sacado 7 licencias generales en donde habilitan a empresas como Chevron de Estados Unidos, como la BP de Gran Bretaña, como la Eni italiana, como la Repsol española, entre otros, a emprender actividades de explotación y exploración petrolera en Venezuela. Son empresas que ya estuvieron en Venezuela, que tienen presencia en Venezuela, algunas de ellas, y que están buscando reactivar esas actividades. Eso es fundamental, beneficia por supuesto a las empresas de Estados Unidos, pero puede llegar a beneficiar a empresas colombianas que suministren bienes y servicios a esas empresas norteamericanas. Frente a la licencia general número 57, que es, ustedes me van a permitir el anglicismo, lo que se denomina los americanos denominan un game changer, o sea, un cambio en las reglas de juego. La licencia general 57 es fundamental
porque levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y a 4 bancos que tienen acciones con el mayor del 50% de participación del Estado. Es decir, toda la banca estatal sale de la lista de sanciones. Y esto es muy importante porque es una señal clara en el sentido de que Venezuela tiene la oportunidad y el momento para reconectarse a los flujos flujos financieros internacionales. Ya los bancos centrales de Colombia y Venezuela están conversando para conectarse a través del código SWIFT. Ya nuestra banca privada, lo sé de primera mano, está conversando con sus contrapartes en Venezuela para conectarse de manera directa. Siempre pudieron haberlo hecho porque la banca privada venezolana nunca estuvo sancionada. Lo que pasa es que nosotros adolecemos en Colombia de lo que se denomina el sobrecumplimiento o en inglés el overcompliance. Entonces los bancos privados preferían no hacer ningún tipo de tratativas con venezolanos para evitar cualquier tipo de conflicto legal, pero se podía. Las incertidumbres políticas de Venezuela, las de Colombia y también las de los Estados Unidos. Son 3 grandes incertidumbres con las cuales el empresariado, los inversionistas van a tener que convivir en el futuro cercano. En Venezuela, en mi concepto, no hubo cambio de régimen. En Venezuela cambiaron a la marioneta, a la cabeza de un régimen que lleva 30 años atornillándose en el poder, se lo llevaron a él. Con el debido respeto, hoy hay un régimen más inteligente. Nicolás Maduro nunca era el bombillo más brillante del candelabro. Hoy hay un régimen más inteligente, pero es el mismo régimen en todas sus facetas, en todos los niveles de la sociedad venezolana, atornillado en el poder hace 26 años. Mi interpretación de lo que está sucediendo. Las implicaciones de esto hay múltiples, pero es claro estar muy alineados sobre lo que significa que tenemos un debate sobre el potencial económico del país que se desliga hasta cierto punto del potencial de transformación democrática hacia un país democráticamente abierto, con elecciones libres, etcétera, etcétera. Para nosotros hay básicamente 4 escenarios. Solo quiero tocar rápidamente los 4 escenarios porque hoy en día, como bien lo hablábamos ahorita, María, nadie sabe lo que va a pasar en Venezuela. El que se atreve a afirmar con certeza que esto es lo que va a pasar, creo que se sale un poquito, digamos, al menos de mi zona de confort. Yo hablo de escenarios para que podamos planificar con diferentes alternativas. Y los escenarios básicamente giran en torno a 2 preguntas claves. Sobresimplifico, por supuesto, pero creo que para el marco analítico tiene sentido. 2 preguntas. La primera, ¿hay o no hay presión para un verdadero cambio político en el país? Presión desde afuera, Estados Unidos, presión desde adentro, la oposición, María Corina, la sociedad civil. ¿Hay o no hay esta presión para cambio de régimen de verdad? Y eso tiene solo 2 respuestas, sí y no. Si hay presión para cambio político, podríamos estar hablando de una serie de escenarios donde la siguiente pregunta ¿es exitoso o no es exitoso el cambio político en ese país? Si es exitoso, escenario 1, el mejor de los escenarios, una transición política lenta seguramente, difícil, con algunos setbacks en el camino, pero vamos por el lado de la transición. Hay una posibilidad de que no, hay una posibilidad de que mañana veamos caminos hacia la transición, presión desde afuera, no solo la extradición de Alex Saab, sino la captura de algunos de esos personajes claves, de Diosdado, de otras personas cercanas al régimen, de los generales al frente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de otros de los actores, de estos que les menciono, en todos los niveles de la sociedad venezolana, que nos indican que sí hay un deseo de cambio, pero pues no la logran. Eso es una real posibilidad. Dicen, queremos cambiar, pero no se logra, y se arma una guerra de poderes al interior de ese país. Segundo escenario, hay presión para el cambio, pero no se logra el cambio. Y por supuesto hay también una real posibilidad de que no hay ninguna presión de cambio, lo que hablábamos ahorita. ¿De dónde va a venir esa presión? Estados Unidos, un presidente notoriamente no particularmente amante de las democracias, un presidente que le gusta tratar con autócratas, un presidente al cual esto no le trasnocha si en Venezuela hay o no hay elecciones libres. Seamos honestos, allá a poca gente, al presidente al menos no le interesa. Hay quizá algunos otros que sí, pero desde la cabeza no. Dentro de Venezuela, también con el debido respeto, yo tengo la convicción de que la mayoría de la gente que votó por la oposición, por Edmundo, que posiblemente podría votar por una María Corina en el futuro,
no votaron por Edmundo. Nadie se leyó su programa político y dijo estoy de acuerdo con su política tributaria. La gente votó en contra de las peores manifestaciones del madurismo. Si la gente puede comprarse un champú que huele rico, un perfume, una PlayStation 5, pues muchos de estos temas que motivaban a la gente a votar en contra de Maduro se van a desvanecer. Y por eso es que él sí quiere alargar lo que más pueda al tema de las elecciones para cerrar lo que alguna gente llama el gap de expectativa, lo que generó el 3 de enero en la gente en cuanto a mejora en sus condiciones de vida, y ahora pues se está demorando un poco, se va a demorar un poco más, pero ese gap eventualmente se va a cerrar y eso va a posiblemente tener sus implicaciones para que la gente diga, no, la verdad yo estoy bien, esto de él sí me funciona. Se da cuenta de que los bienes que dominan las exportaciones de Colombia y Venezuela son alimentos, productos farmacéuticos y productos de la industria plástica. Esos son los que dominan el comercio de los 1.157 millones de comercio que hay, la mayoría de Colombia hacia Venezuela. Pero el comercio refleja exactamente eso. Hoy estamos frente a un momento diferente en donde el relacionamiento con Venezuela debe verse en términos de inversiones. ¿Por qué? Porque además de las decisiones y todo lo que ha venido ocurriendo en el momento, hasta el momento que describí hace un momento, Venezuela anunció la creación de una comisión especial para la caracterización de los activos que están en manos del Estado. ¿Para qué? Para que más de 300 empresas, lotes, edificios salgan en un ejercicio público a ser subastadas, vendidas o con un énfasis en búsqueda de socios estratégicos en cualquier parte del mundo. Eso va a ocurrir en los próximos meses. La comisión ya está conformada y lo que quiero señalar es que ahí se abren oportunidades en muchísimos sectores para los empresarios colombianos. Y muy seguramente cuando uno mira el orden, digamos, orgánico en cómo se espera que crezca y como ya se está registrando el crecimiento del comportamiento de la economía venezolana, no solo es un tema de petróleo, energía y minería. También tenemos el tema de medicamentos y el sector salud. Ya se está registrando un crecimiento de demanda de productos farmacéuticos, de dispositivos médicos, de pañales. Están haciendo un énfasis importante en la construcción de infraestructura hotelera. Están invirtiendo fuertemente en el sector agrario. Hay un proyecto enorme que ya lleva 2 años en Venezuela que se llama Portuguesa para la producción de sorgo y soya, que viene siendo bastante productivo. Y me cuesta trabajo visualizar qué sectores no tendrán una oportunidad. Son todos los sectores de la economía de manera orgánica y la gran discusión es de qué manera y en qué secuencia y cómo, jalonado por la industria del petróleo y de la minería, esos recursos van a estimular la demanda y mejorar el nivel de vida de los venezolanos. Esa es la gran pregunta del millón que nadie sabe. Lo que yo quiero resaltar es que el Estado venezolano, bajo el tutelaje norteamericano, viene haciendo los pasos que ha dado. Va a salir esta lista de activos importantes y va a ser muy importante porque, por ejemplo, allá va a haber compañías, empresas que cerraron sus operaciones, que tienen toda la infraestructura de operación, pero que no tienen 2 cosas que Colombia sí tiene: capital de trabajo y recurso humano. Los profesionales que puedan llegar a contribuir a ese proceso colombianos de reconstrucción de la economía venezolana en todos los sectores sin discriminación alguna, pues podrán beneficiarse, podamos hacer que se beneficie de manera indirecta la economía y el empresariado nacional. Entonces van en la dirección correcta y hay una pieza de información que es fundamental entender también, no solo de lo que ha ocurrido con Estados Unidos, sino de la relación bilateral. Tenemos con Venezuela un acuerdo de preferencias arancelarias que cobija más de 4.000 productos en ambos sentidos, o sea, libres de impuestos. Tenemos un acuerdo de transporte que regula el transporte de pasajeros y sobre todo de carga. Colombia es el único país que tiene una frontera de 2.200 kilómetros de extensión con Venezuela, con pasos importantes en el norte de Santander como el puente Simón Bolívar, el Francisco de Paula Santander y el Atanasio Girardot, por donde pasa la mitad del comercio por tierra. La otra mitad pasa por Paraguanchón Guerrero en La Guajira, un punto de paso hacia la frontera venezolana, un punto de paso hacia Venezuela que está a 200 kilómetros de Santa Marta y a 150 kilómetros de Maracaibo.
Por ahí pasa la otra mitad del comercio por tierra. Entonces ese acuerdo es importante. Y la tercera pieza, muy importante, fundamental en la relación con Venezuela, es el acuerdo de protección de inversiones recíproca que se negoció entre 2022 y 2023, que ya fue aprobado en la Asamblea Nacional de Venezuela, que ya fue aprobado en el Congreso Nacional de Colombia y en la Corte Constitucional y que está en vigor desde el pasado 30 de marzo. ¿Y por qué es importante este acuerdo? Porque dice básicamente que no van a existir expropiaciones a menos que haya una razón de utilidad pública reconocida y una indemnización al afectado de manera justa y equitativa.